Sentencia constitucional sobre la vulneración de derechos colectivos y de la naturaleza, caso Comunidad A y Cofán de Sinangoe. Antecedentes de hecho. 2. Derecho constitucional vulnerado. 3. Decisión del juzgador. Mi análisis personal dentro de la sentencia constitucional en el caso de la comunidad Aicofán Sinagoe representa un precedente emblemático en el reconocimiento y tutela efectiva de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y de los derechos de la naturaleza dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano. En este contexto, la Corte Constitucional del Ecuador constató la vulneración del derecho a la consulta previa, libre e informada, consagrado en los artículos 57, numeral 7 y 398 de la Constitución, debido a la entrega de concesiones mineras sin el consentimiento de la comunidad sobre territorio ancestral. Avanzando en el contexto, además, se configuró el incumplimiento de la sentencia previa del 2018, lo cual comprometió gravemente principios como el de precaución ambiental, el interés superior colectivo y el derecho a la reparación integral. La sentencia número 215-22-IS25 no solo declara este incumplimiento, sino que ordena medidas reparatorias y sancionatorias concretas. Este fallo fortalece el rol del control constitucional y consolida el uso de garantías jurisdiccionales como herramientas de protección frente a omisiones estructurales del Estado. Muchas gracias. Buenas noches, voy a dar mi opinión sobre lo que pienso de la sentencia. Bueno, esta sentencia en lo general para mí representa un avance importante en la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y de la naturaleza. Bueno, es muy preocupante porque a pesar del fallo previo que tuvo el Estado, no ha cumplido con su deber de proteger el territorio ancestral de la comunidad, de esta comunidad, pues. Entonces me parece justa la decisión de la Corte, que es anular las concesiones mineras y exigir una reparación ambiental real, así como las sanciones a los responsables del incumplimiento. Muchas gracias. Buenas noches. En mi opinión, la sentencia en caso de la comunidad Aicofán de Sinangoe demuestra un acto de justicia largamente esperado. Es inaceptable que el Estado haya ignorado una decisión judicial previa y continuando con la entrega de concesiones mineras sin consulta previa. La Corte Constitucional actuó con firmeza al proteger los derechos colectivos y los de la naturaleza, demostrando que estos no son meras declaraciones simbólicas. La anulación de las concesiones y la orden de reparación ambiental son pasos concretos hacia la reparación. Además, exigir disculpas públicas y sanciones es fundamental para evitar la impunidad institucional. Esta sentencia marca un hito en la defensa del territorio ancestral y en el respeto al pluralismo jurídico en Ecuador. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Eric García, soy estudiante de la Universidad Bolivariana del Ecuador, estudiante del segundo semestre de la carrera de Derecho. Voy el día de hoy a dar un punto de vista o un punto positivo, un criterio positivo de parte de un caso que estamos estudiando, que es la vulneración de los derechos colectivos de una comunidad, hacia una comunidad de Cofán de Sinangoe. Así es. Bueno, este tipo de comunidad tuvo una vulneración en los que fueron sus tierras, tal vez tal inescrupulosa explotación del suelo, los minerales, ya sean estos tipos de minería que
relativamente afectó o tuvo un impacto en el medio ambiente, y fue un impacto no positivo, sino que afectó muchísimo. Aparte de eso, fue la vulneración de las tierras de esta gente que tiene un pasado ancestral. Y bueno, en fin, hemos notado que pasaron muchos años para que este caso pueda ser resuelto, que fue un caso que se demandó o se lo expuso en los tribunales del Ecuador en el año del 2018. Y no fueron tomados con asunto respectivo, muchas veces por negligencias o por descuidos de parte de los que en este caso son los demandantes, pero al fin se logró que el Ecuador, bajo la Constitución que hace el respeto de la plurinacionalidad, así es, se respete la parte de los territorios o terrenos ancestrales. Se logró obtener disculpas públicas, reparación de las tierras explotadas, del medio ambiente, para que esto que fue vulnerado pueda nuevamente ser lo que fue en algún momento. Tierras que se respetaron y tierras ancestrales que no tuvieron ningún tipo de intervención de parte de nadie, pues que vuelvan a recobrar y retomar su valor, con su valor ambiental sería en este caso, ¿sí? Así que muchísimas gracias, me despido y espero les haya servido de algo. Gracias. A continuación, les daré mi análisis personal sobre la sentencia a favor de la comunidad Ay-Cofán de Sinangoe, un precedente crucial para los derechos indígenas y la naturaleza. La reciente sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador en el caso de la comunidad Ay-Cofán de Sinangoe es un hito trascendental que reafirma la protección de los derechos colectivos a los pueblos indígenas y los derechos de la naturaleza en el país. La decisión no solo anula las concesiones mineras ilegales en su territorio ancestral, sino que también establece un precedente importante en el cumplimiento de sentencias judiciales y la responsabilidad de la autoridad estatales. Es destacable la firmeza de la Corte al reconocer el incumplimiento de una sentencia previa y al ordenar medidas contundentes como la anulación inmediata de concesiones, la elaboración de un plan de reparación ambiental integral con participación intercultural y la exigencia de disculpas públicas y procesos sancionatorios para los funcionarios irresponsables. Esta sentencia nos envía un mensaje claro: la omisión de las obligaciones constitucionales y la vulneración de derechos fundamentales tendrá consecuencias. Este fallo es un paso significativo hacia la justicia ambiental y social en el Ecuador, fortaleciendo la autonomía de los pueblos indígenas y la protección de ecosistemas vitales. En conclusión, podemos dar que la sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador en el caso Ay-Cofán de Sinangoe es una victoria jurídica, social y ambiental de inmensa magnitud. Es un recordatorio contundente de que la justicia sí es posible, que los derechos colectivos y de la naturaleza no son meras declaraciones, sino herramientas efectivas para la defensa de la vida y los territorios, y que el Estado está obligado a rendir cuentas por sus acciones y omisiones. El desafío ahora radica en asegurar que esta importante victoria quede en papel de materialice plenamente en la realidad del territorio Ay-Cofán. Gracias. Doctora, buenas noches. A continuación, mi resumen sobre el caso. Bueno, este caso sobre la comunidad indígena Ay-Cofán de Sinangoe es un precedente histórico en el constitucionalismo ecuatoriano, pues en 2022 la comunidad denunció que el Estado otorgó concesiones mineras en su territorio ancestral sin realizar la consulta previa, libre e informada, pese a una sentencia del 2018 que ya protegía sus derechos. La Corte Constitucional en 2025 confirmó el
cumplimiento de esa sentencia anterior, anuló todas las concesiones mineras y ordenó un plan de reparación ambiental integral con participación de la comunidad. Además, exigió disculpas públicas y sanciones a las autoridades responsables. Este fallo refuerza 3 ejes fundamentales: los derechos colectivos de los pueblos indígenas, los derechos de la naturaleza y el principio de consulta previa como garantía constitucional ineludible. El caso de la comunidad indígena se destaca por estructurar adecuadamente los hechos, el marco constitucional implicando y las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional. La presentación del caso es sólida y permite entender la gravedad de la omisión del Estado al no cumplir una sentencia previa de protección. Uno de los aspectos más valiosos del trabajo es que visibiliza la lucha de una comunidad por la defensa de su territorio cultural y entorno natural, poniendo en evidencia cómo las actividades extractivas ilegales pueden causar daños irreparables a economistas frágiles y a pueblos originarios. Muchas gracias.